Buenas tardes, se presentará a continuación los siguientes temas: propiedades de las transacciones, grados de consistencia, niveles de aislamiento. Lo presenta Alexis Becerril González, Gregorio Sánchez Gómez, Cristian Velasco Aguilar y su servidora Nelcy López Becerril. Comenzamos con el primer tema: propiedades de las transacciones. Una transacción es una colección de operaciones que forman una única unidad lógica de trabajo. Encontramos dos tipos. La primera, las implícitas. Aquí se va más basado al programador. Entonces, para crear una nueva transacción, se utiliza el alter table, fetch, revoke, create, grant, select, delete, insert, truncate, table, drop, open y update. Y la segunda, que son las explícitas. Aquí se va más basado para el usuario. Y estas encontramos begin transaction. Aquí inicia la transacción. Después encontramos robot transaction. Detecta los errores y si encuentra regresa al begin transaction, es decir, aborta sin cambiar algún cambio. La siguiente es coming transaction. Finaliza la transacción si no se han encontrado errores. La otra es begin distribute transaction. Define el comienzo de una transacción distribuida. Y finalmente save transaction. Permite definir una señal dentro de la misma transacción al que se puede volver si parte de la transacción se cancela. Encontramos también control de una transacción. Son tres. La primera es commit. Aquí guarda los cambios de la base de datos. La siguiente es rollback, que deshace los cambios de la base de datos, y save point. Crea un punto de restauración dentro de un conjunto de transacciones para luego deshacer los cambios si es necesario. A continuación mostraremos un ejemplo. Aquí se puede ver que se borra todos los elementos de la tabla test, que son 25 elementos. Después se usa uno del control que es rollback, donde deshace los cambios que anteriormente fueron seleccionados. Después borra de la misma tabla un elemento cuando es 100, aquí ya se borró, y se vuelve a hacer el mismo proceso anteriormente y se ve que ya no hay nada, y finalmente se guarda todo lo que se hizo anteriormente. Después nos vamos con las propiedades de la transacción. La primera es atomicidad. Aquí dice que todas las operaciones de la transacción se realizan adecuadamente en la base de datos o ninguna de ellas. La segunda es consistencia. Aquí se va más con la coherencia entre los datos. El tercero es aislamiento. Es la transacción que debe ser independiente de otra, es decir, que no depende de otras tablas. Y finalmente nos vamos con durabilidad. Al finalizar con éxito la transacción, los cambios realizados permanecen aún teniendo fallos en el sistema. Finalmente encontramos, en resumen, que son los 4 pasos. En la primera es asegurar que la transacción se realice o no sin quedar a medias ante fallos. La segunda es asegurar el estado de validez de los datos en todo momento. La tercera es asegurar independencia entre transacciones, y la cuarta es asegurar la persistencia de la transacción ante cualquier fallo. Nos vamos con el segundo tema, que es los grados de consistencia. Una consistencia es la coherencia entre todos los datos de la base de datos. Consistencia de datos: se elimina o controla la redundancia de datos, que se reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencias. Aquí podremos ver un ejemplo donde esta tabla cuenta ID, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y el correo electrónico. Aquí se puede mostrar que en el ID tienen un error de 2 unos. Entonces eso no se puede. En la fecha de nacimiento se ve
que está desde 1810, entonces no puede tener una persona más de 100 años, o todavía eso no existe. La siguiente nos vamos con sexo. Aquí nada más cuenta con femenino y masculino, y aquí introdujeron la S, entonces eso tampoco no existe. Y finalmente con el correo electrónico, en vez de agregar un arroba, se agregó un signo de pesos, entonces ahí tampoco no es un dato inconsistente. Aquí se puede mostrar que los errores que encontramos anteriormente se arreglaron para tener un dato consistente. Los estados de una transacción son 5. La primera es activa. Aquí inicia el estado. La transacción permanece en este estado durante su ejecución. La otra es parcialmente comprometida, después de ejecutarse la última transacción. La tercera es fallida, tras descubrir que no se puede continuar la ejecución normal. La cuarta es abortada, después de haber retrocedido la transacción y restablecido la base de datos a su estado anterior al comienzo de la transacción. Y finalmente encontramos con la comprometida. El estado final sería tras completarse con éxito. Aquí se muestra una imagen donde anteriormente expliqué los 5 estados de una transacción. Aquí es activa, y si eso pasa va parcialmente comprometida, y si pasa este estado se va comprometida, pero si no se va a fallida, y de fallida a abortada. Entonces de abortada se vuelve a iniciar todos los estados de la transacción, que nos vamos a activa, y aquí vuelve a reiniciar todo. Nos vamos con el siguiente tema, que son los niveles de aislamiento. Es importante saber que un nivel de aislamiento es un conjunto de candados que permiten o no una combinación particular de los 3 tipos de lectura. El primer nivel es lecturas no comprometidas. Esta configuración permite a las llaves lecturas sucias hacer consultas dentro de una transacción cuando no han sido confirmadas los cambios por otra transacción. La segunda son las lecturas comprometidas. Actualizas realizadas son visibles dentro de otra transacción. Esto quiere decir que las consultas idénticas dentro de una transacción pueden devolver resultados diferentes. Y la tercera es repeated read. Es el nivel de aislamiento predeterminado. En esta transacción todas las lecturas son coherentes. Y la última es serializable. Las actualizaciones no son permitidas en otras transacciones y en la operación se tratan como si tuvieran candado en modo compartido. Aquí encontramos un ejemplo en donde encontramos considérense las 2 transacciones siguientes. La primera transacción es leer, se identifica como A. La segunda es leer, igual, pero aquí se identifica como B. Si A es igual a 0, entonces B es diferente a B más 1. Y aquí nos da como resultado escribir B. La segunda transacción es leer, pero aquí es B. La siguiente es leer A. Si B es igual a 0, entonces A es diferente a A más 1. Y nos da un resultado de escribir A. Sea el requisito de consistencia A igual a 0 o B igual a 0, siendo los valores iniciales A igual a B igual a 0, A, demuéstrese que toda ejecución secuencial en la que aparezcan estas transacciones conserva la consistencia de la base de datos. B, demuéstrese una ejecución concurrente de transacción 1 y transacción 2 que produzcan una planificación no secuencial. C, existe una ejecución concurrente de transacción 1 y transacción 2 que produzca una planificación secuencial. Bueno, aquí en los niveles de aislamiento encontramos el comportamiento permitido de los 3 niveles que ya se mencionaron anteriormente. Encontramos la lectura no comprometida. Aquí en sucia dice que sí está permitida.
No repetible también, y en fantasma también dicen que sí. Entonces en lectura no comprometida los 3 niveles son sí. En la lectura comprometida la única diferencia es que en la sucia no la acepta, y en la no repetible fantasma sí las acepta. En lectura repetible aquí el fantasma es quien sí las acepta, y sucia y no repetible no las acepta. En su secuenciable las 3 las rechaza. Y entonces espero que la hayan entendido, y le doy muchas gracias por haberme